Dragon Ball te hizo más fuerte de lo que crees. Convertiste tus miedos en coraje. Gohan no nació como guerrero. Nació en un hogar tranquilo, con una madre que soñaba que su hijo fuera erudito, no un combatiente. Su infancia estaba rodeada de libros, no de batallas. A diferencia de su padre, la lucha no corría por sus venas, al menos eso parecía. Pero el mundo de Gohan cambió demasiado pronto. A los 4 años, fue arrastrado a un conflicto que no comprendía. Raditz, su propio tío, amenazó con destruir a su padre y a todo lo que conocía. Fue ahí, en ese momento desesperado, cuando ocurrió algo inesperado. El pequeño Gohan estalló en poder. Fue un destello, un rugido, una explosión de energía nacida del miedo, pero también del amor. Aquel niño temeroso pasó de llorar entre árboles a entrenar bajo el ojo estricto de Piccolo. Fue abandonado en la naturaleza, luchó contra dinosaurios, durmió a la intemperie y aprendió a defenderse por sí mismo. Cada día forjaba su carácter, pero los temores seguían ahí escondidos. En Namek vio la muerte de amigos, enfrentó al tirano Freezer. Y aún así, algo en él se resistía a romper. Y entonces llegó Cell. La tierra entera dependía del pequeño Gohan. Goku confió en su hijo incluso por encima de sí mismo. Pero Gohan no quería pelear, no quería herir, no quería convertirse en alguien como Cell. Aún así, la vida no le dio opción. La destrucción de número 16 fue el quiebre. En ese instante, el miedo se convirtió en furia. La indecisión se volvió certeza. Gohan gritó. Y ese grito desgarró el cielo. La transformación a Super Saiyajin 2 no fue solo una evolución física. Fue el nacimiento de un guerrero. El niño que había dudado toda su vida se alzó como el salvador. Golpeó a Cell con la rabia de un alma que ya no huye más de su destino, aunque su enorme poder le nubló el juicio. El sacrificio de Goku lo hizo entrar en razón y Gohan decidió enmendar su error. Venció con una sola mano, y en ese momento, dejó atrás la sombra de Goku. Se convirtió en el salvador de la Tierra. Gohan nos enseñó que el miedo no se elimina, se transforma, que incluso el más inseguro puede brillar más que nadie, si encuentra un propósito más grande que el miedo mismo. Perder lo que amas puede romperte o transformarte. En un futuro oscuro y desolado, Trunks vivió la pérdida como nadie más. Los androides 17 y 18 arrasaron con su mundo, destruyendo a sus amigos y a su familia, y dejando solo ruinas y dolor. Incluso su mentor Gohan cayó en batalla tratando de proteger lo que quedaba de la Tierra. Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase. Dejando a Trunks completamente solo, con el peso de un mundo destrozado sobre sus hombros. Pero esa tragedia no lo quebró. En vez de hundirse en la desesperación, Trunks tomó esa tristeza y la convirtió en una fuerza imparable. Entrenó sin descanso, cultivando su poder y su espíritu con un solo objetivo: salvar a los que aún podía y evitar que nadie más sufriera como él. Su determinación lo llevó a viajar al pasado, a un tiempo donde aún podía cambiar el destino. Allí encontró esperanza y fuerza renovada al reencontrarse con quienes lo ayudarían: Goku, Bulma y hasta Vegeta, quien llegó a respetarlo profundamente, reconociendo en Trunks un guerrero digno y decidido. Esa experiencia cambió todo para Trunks. Con la mirada fija en su misión, regresó a su época con una resolución férrea y sin titubeos. No dudó en enfrentar y exterminar a los androides y a Cell. ¡Desaparece para siempre, Cell! ¡No puede ser! Acabando con la amenaza que durante tanto tiempo había condenado a su mundo a la oscuridad. Su valentía y rapidez para actuar demostraron que no solo había aprendido de la pérdida, sino que la había convertido en una fuente de poder y esperanza. Desde entonces, Trunks ha seguido enfrentando enemigos con la misma determinación, sin perder nunca las esperanzas ni el deseo profundo de construir un mundo en paz. Un mundo donde nadie más tenga que vivir la pérdida y el dolor que él enfrentó. Nunca subestimes al que no se rinde. Ten Shin Han mostró que el coraje y la voluntad pueden superar cualquier límite. No era un Saiyajin ni un ser con poderes divinos, pero su determinación y disciplina eran inquebrantables, convirtiéndolo en un rival temible y un héroe silencioso. Cuando los Saiyajin invadieron la Tierra, muchos sintieron que la batalla estaba perdida antes de comenzar, pero Ten Shin Han nunca perdió la fe ni la valentía, aunque sabía que su poder era inferior. Luchó con todo lo que tenía, demostrando que el valor no se mide en fuerza bruta, sino en la voluntad de no rendirse. Uno de sus momentos más legendarios fue durante la lucha contra Cell, cuando, en medio de la desesperación, lanzó su poderoso Neo Ki Kouju.
Un ataque de energía pura diseñado para detener a un enemigo aparentemente invencible. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Que no ves que nadie puede acabar conmigo? ¡Nuevo Kikoju! No logró la victoria, pero su coraje resonó en todos, mostrando que la verdadera fuerza nace del corazón. Además de pelear contra enemigos temibles como Majin Buu, Ten Shin Han fue un pilar en el torneo del poder, manteniéndose firme cuando otros se quebraban. Su entrenamiento constante y su mentalidad inquebrantable lo mantienen de pie frente a cualquier adversidad. Lo que hace único a Ten Shin Han no es solo su técnica o fuerza, sino su valentía para levantarse una y otra vez. Incluso cuando todo parece perdido, en un mundo lleno de seres con poderes extraordinarios, su ejemplo nos enseña que nunca debemos subestimar a quien no se rinde. Porque la verdadera fuerza reside en el valor de seguir adelante. No eres tus errores del pasado. Picoro no siempre fue un héroe. En sus orígenes, nació como la reencarnación del mal puro, creado con un solo propósito, vengar a su padre y dominar el mundo. Era despiadado, frío y lleno de odio. Su primer enfrentamiento con Goku fue una batalla brutal donde no solo buscaba vencerlo, sino destruir todo lo que él representaba. Fue una figura temida, símbolo de oscuridad, pero no se quedó ahí. La transformación de Picoro comenzó de forma inesperada, cuando fue obligado a entrenar al pequeño Gohan para prepararlo contra la amenaza de los Saiyajin. Algo en su interior cambió. Al principio, lo hizo por conveniencia, pero al pasar los días, ese niño con corazón puro comenzó a romper sus barreras. La relación maestro-discípulo se convirtió en algo más profundo. Picoro encontró, por primera vez, algo que proteger, y así el villano se convirtió en mentor, el enemigo en aliado. En la batalla contra Nappa, Picoro no dudó en sacrificarse para salvar a Gohan, dándole la espalda a su legado de destrucción y demostrando que el pasado no determina quién eres, sino lo que eliges ser ahora. Gohan, te quiero. A lo largo del tiempo, Picoro no solo ha combatido hombro a hombro con los guerreros Z, ha sido su guía en momentos clave, entrenó a Gohan, Pan y hasta sus antiguos enemigos, demostrando que el crecimiento es posible cuando se enfrenta a la propia sombra. Aunque muchos lo juzgaron por su origen, Picoro eligió el camino difícil, redimirse, evolucionar, cambiar. Nunca buscó reconocimiento, solo hacer lo correcto. Su historia nos recuerda que, no importa lo oscuro de tu pasado, siempre puedes cambiar tu destino. No eres tus errores, eres lo que decides hacer con ellos. La fuerza sin humildad te hace débil. Vegeta nació con poder. El príncipe de los Saiyajin no necesitaba demostrar su superioridad porque la traía en la sangre. Desde muy joven conquistó planetas, derrotó enemigos con una sola mirada, y se creía destinado a estar por encima de todos. Su orgullo era su estandarte, su fuerza, su escudo, pero también era su jaula. Cuando llegó a la Tierra, no vio aliados ni personas, solo obstáculos en su camino. Incluso Goku, un Saiyajin de clase baja, era para él una afrenta imperdonable. No soportaba que alguien sin linaje pudiera superarlo. Fue vencido, humillado y obligado a retirarse, pero no aprendió. Al recuperarse, su fuerza creció, pero su orgullo todavía nublaba su visión. En Namek fue derrotado por Freezer y por primera vez supo lo que era el miedo. No por sí mismo, sino por darse cuenta de que ni todo su poder ni su orgullo podían salvarlo. Y cuando lloró frente a Goku, no lloró por debilidad, lloró porque entendió que había algo más grande que él mismo. Fue el inicio de su cambio. A lo largo de los años, Vegeta no dejó de entrenar. Se volvió más fuerte, pero también más consciente. Conoció el amor, fue padre y aunque nunca perdió su esencia orgullosa, comenzó a luchar no solo por sí mismo, sino por los demás. ¡Ay! Si te acercas con esa cara de pocos amigos, Trunks volverá a llorar como hace un momento. Bulma, necesito saber dónde se encuentra el laboratorio del Dr. Maki. ¿Eh? ¿Dónde está? Su momento más revelador fue contra Majin Buu. Aceptó ser controlado por Babidi para obtener más poder, pero en el fondo sabía que no era suficiente. Y en su sacrificio final, al abrazar a su hijo y pedirle que cuide a Bulma, al despedirse de Kakaroto con respeto, demostró que la humildad también era una forma de ser poderoso. Adiós, Bulma. Adiós, Trunks. Y también Kakaroto. Ya no peleaba solo por superarse, sino por proteger, por ser mejor no que los demás, sino mejor que el Vegeta del pasado, porque la fuerza sin humildad solo infla el ego, pero con humildad se vuelve invencible. No necesitas ser como los demás para brillar. Desde pequeño,
Goku fue distinto. Su naturaleza Saiyajin lo hacía una amenaza para la Tierra, pero el destino tenía otros planes. Un golpe en la cabeza cambió el rumbo de su vida. Olvidó su misión de conquista. Con el tiempo, eligió un camino completamente opuesto al que su raza dictaba. Pero no fue solo ese accidente lo que definió quién era, fue su corazón, porque incluso cuando supo la verdad sobre sus orígenes, eligió seguir siendo quien quería ser. A diferencia de otros Saiyajin, Goku no se dejó consumir por el orgullo, el odio o la necesidad de demostrar superioridad. Él peleaba porque amaba los desafíos, porque quería superarse y sobre todo, porque deseaba proteger. Mientras otros buscaban destruir, él salvaba. Mientras otros guardaban rencor, él ofrecía amistad. Juntos pelearemos duro. Escucha, Goku. Me construyeron especialmente para eliminarte. No quiero que vayas a olvidarlo. Lo que tiene de grandote lo tiene de antipático. No necesitó encajar en ninguna norma para brillar. Fue un niño inocente, un joven curioso y un adulto que jamás perdió la humildad, mientras sus enemigos se burlaban de él por su actitud ingenua. Imbécil, solamente quiere lucirte. Parece que no te has dado cuenta que con esa ingenuidad podrías perder la vida. Subestimaban lo que esa bondad escondía, una fuerza imparable y un espíritu indomable. Lo demostró una y otra vez cuando venció a Piccolo y luego lo aceptó como aliado, cuando derrotó a Freezer, pero le tendió la mano, cuando arriesgó su vida contra Cell y Majin Buu. Incluso en el torneo del poder, unió fuerzas con sus antiguos enemigos, aquellos que alguna vez intentaron matarlo para enfrentar juntos a Jiren, el participante más poderoso del torneo. A pesar de que Gohan era el capitán del equipo, Goku era el líder, pero no lideró por imponer, sino por inspirar con su ejemplo de no dar un paso atrás, y así, sin seguir los estándares de ningún superhéroe clásico ni comportarse como el típico Saiyajin. Se convirtió en leyenda, porque Goku nos enseñó que no necesitas ser como los demás para brillar, que tu poder real no está en parecerte a otros, sino en ser fiel a ti mismo, incluso cuando nadie cree en ti. Toda esa fuerza en la que tanto confías desaparece fácilmente. Yo no me considero a mí mismo como un héroe de la justicia. Pero si alguien se atreve a lastimar a mis amigos, ¡no lo perdonaré! Incluso el más frío puede aprender a amar. Cuando lo conocimos, el androide 17 era frío, calculador y rebelde. Fue creado con un solo propósito, destruir a Goku. Nada más importaba, no tenía compasión, no obedecía a nadie. Y su rostro parecía no conocer la emoción. Durante años, se creyó que su historia había terminado, pero no. El tiempo no solo lo mantuvo con vida, también lo transformó. Mucho después, cuando reapareció, ya no era el mismo, no era el androide sin alma que había enfrentado a los guerreros Z. Era un hombre que había encontrado un propósito más allá del combate, proteger una reserva natural, cuidar de los animales y de su propia familia, y lo hacía con una calma sorprendente, como si su espíritu se hubiera purificado. Gracias a las esferas del dragón reviví y conseguí este trabajo. Conocí a mi esposa con quien tuve hijos y ahora llevo este estilo de vida. Pero el cambio verdadero no se vio solo en su entorno, sino en su corazón. En el torneo del poder, 17 fue una revelación, peleó hombro a hombro con los más grandes, enfrentando enemigos que lo superaban en poder, sin retroceder ni una sola vez. Mostró una estrategia brillante, una determinación inquebrantable y algo más valioso aún, sacrificio. Cuando nadie lo esperaba, 17 se ofreció para dar su vida. Lo hizo en silencio, sin gloria, sin buscar reconocimiento. Su acto fue puro, quería darle una oportunidad a los demás, proteger lo que quedaba. Ese fue el momento en que supimos que, incluso en el más frío, podía florecer el amor por la vida, por los otros, por un ideal. Y al final, cuando todo terminó, el deseo que pidió no fue para él. No pidió poder, ni inmortalidad, ni reconocimiento, pidió que todos los universos fueran restaurados. Un acto de compasión que demostró cuánto había cambiado. El androide 17 nos enseñó que, incluso alguien hecho para destruir puede aprender a amar, que el corazón puede despertar si encuentra una razón para hacerlo. Devuelve a la normalidad a todos los universos que desaparecieron. Hermano, ¿estás bien con tu decisión? Pude salvar muchos universos. Te lo agradezco mucho, 17. Pasé mucho tiempo con ustedes. En verdad, cada día se parecen más ustedes dos. La disciplina te construye aunque nadie lo vea. En un mundo lleno de guerreros y poderes explosivos, Bulma destacó con una fuerza diferente, la de su mente brillante y su carácter indomable. No fue ella quien inventó las cápsulas, ni construyó las naves espaciales, eso fue obra de su padre, pero Bulma revolucionó la aventura con su ingenio. Fue la creadora del radar del dragón, la máquina del tiempo.
y la responsable de reparar el rastreador de Raditz. Incluso construyó las armaduras Saiyajin que marcaron un antes y un después en la batalla. ¡Regresemos a la casa! No, hemos llegado muy lejos. ¿Qué? Pues ¿quién te imaginas que soy, Puar? La mujer más intrépida de este planeta. Y ha pasado cosas difíciles. Soy la gran Bulma. Desde joven, Bulma mostró una disciplina férrea, muchas veces invisible para quienes solo valoran la fuerza física, mientras otros entrenaban para pelear. Ella trabajaba sin descanso en su laboratorio, diseñando herramientas que serían cruciales para salvar la Tierra. No solo eso, su fuerte carácter la hacía gritar, golpear y retar a sus amigos para que dieran lo mejor de sí, demostrando que la fuerza no siempre está en el poder de pelea, sino también en la voluntad. ¡Chicos, les deseo lo mejor! Confío en ustedes, amigos. Durante las grandes sagas, su inteligencia y determinación fueron vitales en la batalla contra Freezer. Ella fue la capitana de la nave en la que también viajaron Gohan y Krillin y ayudó a encontrar las esferas del dragón. Además, ella diseñó la máquina del tiempo que permitió a Trunks cambiar el futuro. Su ingenio también dio vida a las armaduras Saiyajin, equipando a los guerreros para enfrentar desafíos cada vez mayores. Bulma no peleó con puños, pero sí con palabras, con ideas, con persistencia. Su disciplina y amor por su familia y amigos fueron la base que sostuvo a los héroes en sus momentos más difíciles, aunque muchas veces estuvo detrás de cámaras. Su impacto fue gigantesco, porque la disciplina no siempre se muestra con músculos tensos o puños cerrados. A veces, está en la mente que nunca se rinde y en el corazón que impulsa a los demás a seguir luchando. Bulma es la prueba viva de que la verdadera fuerza también se construye en silencio, con determinación y pasión. La bondad no es una debilidad, es una elección. La androide 18 comenzó su existencia como una creación diseñada para la destrucción, una máquina fría e implacable, programada para obedecer sin cuestionar y eliminar cualquier amenaza. Nacida del laboratorio del Dr. Gero, su vida parecía destinada a ser la de una enemiga despiadada, sin espacio para emociones o compasión. Pero, a pesar de su fuerza abrumadora y habilidades letales, hubo un momento crucial en el que 18 decidió que la bondad no era una debilidad, sino una elección valiente y poderosa. Cuando se unió a los Guerreros Z, muchos dudaron de ella, de su capacidad para cambiar, de su voluntad para proteger y amar. Sin embargo, 18 demostró que su corazón podía latir más allá de su programación, que podía cuidar de su familia, especialmente de su esposo Krillin y su hija Maron. ¡Cielos! ¡Es número 18! ¿Eres número 18 o no? ¿Ya notaste mi presencia, idiota? ¿Acaso viniste a amenazarnos? Bueno, es que actualmente ella vive conmigo en la casa del maestro Roshi. ¿Eso quiere decir que tú y número 18 están...? Y también tenemos una niña. ¡Ah! ¡No me lo esperaba! ¡Qué idiota! En medio de batallas épicas y amenazas que ponían en peligro la Tierra, 18 eligió luchar no solo por sí misma, sino por aquellos que amaba, dejando claro que la verdadera fortaleza no solo reside en los músculos o el poder destructivo, sino en la decisión consciente de hacer el bien. Esa transformación fue un ejemplo para todos en un mundo donde la fuerza bruta parecía la única ley. 18 enseñó que la bondad es una elección diaria, un acto de coraje que requiere más valentía que cualquier combate. Su lealtad, su sacrificio y su determinación demostraron que no necesitas ser débil para ser bueno. Al contrario, la fuerza más grande es elegir ser mejor, incluso cuando el camino es difícil y la oscuridad acecha. Así, la androide 18 no solo cambió su destino, sino que redefinió qué significa ser verdaderamente fuerte. ¿De dónde tienes tanta fuerza si no tienes amor? ¿Quieres saberlo? ¡Averígualo sola! Tu mayor poder es proteger lo que amas. En un mundo donde el poder lo es todo, hay algo que los guerreros Z nunca olvidaron. Lo que realmente les da fuerza no está en sus puños, sino en su corazón. Goku ha cruzado galaxias, ha muerto por salvar a la Tierra, ha entrenado con dioses y ha roto límites imposibles, pero cada vez que se ha levantado ha sido por sus amigos, por su familia, por ese planeta azul que aprendió a amar como su hogar. Su mayor poder nunca ha sido una transformación, ha sido su necesidad de proteger. Gohan, el niño que temblaba de miedo, fue capaz de derrotar a Cell no por orgullo, sino por amor a su padre, a su madre, a sus amigos, y después de todo, eligió una vida en paz.
demostrando que no se necesita pelear todos los días para ser un verdadero guerrero. Trunks del futuro sostuvo una espada oxidada contra el apocalipsis, perdió todo, menos la esperanza. Peleó solo por años, sin ceder, hasta regresar con una determinación tan afilada como su hoja. No quería venganza, quería paz. Vegeta, el príncipe del orgullo, dejó de lado el deseo de ser el más fuerte para convertirse en algo que nunca imaginó ser: un esposo, un padre, un protector, cuando se sacrificó ante Majin Buu. Lo hizo sabiendo que su familia lo necesitaba más que su propio ego, pero no fueron solo ellos. Piccolo, quien fue un enemigo temido, eligió cuidar al hijo de su rival como si fuera suyo. La androide 18, quien en un principio fue una máquina destructora, halló el amor, la felicidad y el deseo de tener un hogar. Y Bulma, sin pelear, sin ki, sin transformaciones, ha sido el pilar invisible del equipo, la mente brillante que construyó, reparó y guió, muchas veces desde las sombras, a los más poderosos del universo. Cada uno a su manera ha demostrado que el verdadero poder nace cuando tienes algo que vale la pena proteger, que el amor, la familia, la amistad y la paz no son debilidades, son la razón por la que siguen peleando, siguen de pie, siguen creyendo, porque en Dragon Ball, ser fuerte no es destruir, es cuidar. Y eso tú también lo has aprendido. Un saludo para Pablo Cazón y Rod Bondum, quienes son miembros del canal. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Golden Kaio, dale like y comenta qué te pareció. Hasta la próxima.